Buenos días, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo y les siga llenando de sabiduría a cada uno de ustedes para que siga disfrutando de la palabra de Dios que nos edifica cada día de nuestras vidas. Queremos continuar en esta mañana con la primera carta del apóstol Juan a la iglesia y vamos a ver hoy los versículos del 8 al 10. Versículos del 8 al 10 y esperemos pues que nos sirva de exhortación para mantener una vida limpia delante del Señor. Se llama Hay que confesar los pecados. Versículo 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 3 versículos muy directos acerca de la vida de un creyente. Hay muchas personas que se les pregunta cómo anda su vida y dicen: yo no tengo pecado, yo no cometo pecado, yo no hago nada malo. La palabra de Dios nos dice que todos cometemos pecado. Decir que no se tiene pecado es el peor engaño a nosotros mismos. Y cuidado, que por eso hay muchos cristianos que se la pasan cayendo uno tras otro día porque piensa que lo que está haciendo no es malo. Pero tenemos que evaluar el pecado de cara a cómo Dios ve el pecado. Dios aborrece el pecado y el pecado es una infracción contra la ley de Dios. No contra lo que yo pienso, es una infracción a la ley de Dios y la paga del pecado es muerte. Entonces tenemos que ser conscientes que todos nosotros somos pecadores. El pecado y sus efectos nosotros tenemos que tomarlo en serio. Si queremos llevar una vida agradable delante de Dios, tenemos que tomar en serio el pecado y sus efectos. En esta vida, ninguno está libre de pecar. Ninguno. Por lo tanto, nadie debería bajar la guardia. A veces estamos en lugares que no debemos, tenemos amistades que no convienen o hacemos cosas que no debemos. Hay que apartarse, porque el pecado está presente. Somos carne, tenemos la naturaleza carnal. Y los creyentes también tenemos la espiritual, pero mientras estemos vivos vamos a tener las dos naturalezas. Y la carne, la naturaleza carnal, va a alimentar el pecado. Por eso pecamos, porque aún tenemos la naturaleza carnal. Hay que reconocer el pecado. Y esto es importante. Reconocer el pecado, arrepentirse y pedir perdón para que el Señor nos limpie de toda maldad. Pero noten la primera palabra. Hay que reconocerlo. El problema de muchos cristianos es que no queremos reconocer que andamos en un pecado. Que no queremos reconocer ni aceptar que cometemos pecado. Lo primero para arrepentirse es reconocerlo. Reconozco que soy pecador. Y entonces yo tengo luego que arrepentirme de ese pecado, pedir perdón al Señor, no a ningún hombre. Se le pide perdón porque el único que perdona pecado es Dios a través de su Hijo Jesucristo, que derramó su sangre por nosotros. Ningún hombre tiene poder para perdonar pecado. Así que reconocemos el pecado, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, al Señor, por nuestro pecado, y Él, dice aquí, nos limpia de toda maldad. Es una promesa en la Biblia. Él dio su sangre por nosotros. Él derramó su preciosa sangre en la cruz para perdonar nuestros pecados. Así que, aunque cuando somos salvos, Él nos perdonó todos nuestros pecados, como seres humanos que tenemos en la carne, vamos a seguir pecando, vamos a cometer pecado.
La diferencia está entre cometer un pecado y llevar una vida pecaminosa delante de Él. Somos pecadores por naturaleza y obra, y al convertirnos son perdonados todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Qué importante entonces creer en nuestro Señor Jesucristo y convertirnos a Cristo, porque nuestros pecados pasados, presentes y futuros son perdonados. Mas aún después de llegar a ser cristianos, todavía pecamos y debemos confesarlo. Ahí está el error de muchos cristianos. Piensan que porque ya son cristianos, ya no cometen más pecado. No, hermano. Sea consciente que nosotros, todos los seres humanos, cometemos pecado. Entonces, hay que mantener la guardia en alto. Hay que mantener la palabra de Dios al día. Tenemos que cubrirnos con la palabra de Dios, con oración. Pedirle al Señor que nos aparte los pecados de nuestras vidas. Y que cuando cometamos un pecado debemos confesarlo, reconocerlo, arrepentirnos y confesarlo. Y Él nos promete limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento y la confesión quita la barrera que afecta la comunión entre nosotros y un Dios santo. Se lo repito. El arrepentimiento y la confesión quita la barrera que afecta la comunión que tenemos con Dios. Cuando un cristiano peca, no pierde la salvación. La palabra de Dios no miente. Cristo dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, lo que perdemos es esa comunión con Dios. Y mientras andemos con pecado sin confesar, no vamos a tener comunión con Dios. Ese es el efecto del pecado en nuestra vida. Sin embargo, es difícil. Somos conscientes de eso. Es difícil para muchos admitir su pecado aún delante de Dios. Qué terrible, qué duro es reconocer que estoy pecando. Cuando el Señor nos manda aquí a que confesemos, que nos arrepintamos y abandonemos ese pecado, pero a veces nos resulta difícil reconocerlo aún delante de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay que tener humildad y sinceridad para reconocer nuestras debilidades delante del Señor. La mayoría de nosotros a veces pretendemos, en cambio, ser fuertes. Pensamos que solo nosotros podemos ser fuertes para evitar el pecado. No, hermanos, por eso Cristo murió en la cruz. Tenemos que acudir al Señor a través de su palabra. Nosotros solos jamás podemos vencer al pecado. Es a través de el Espíritu, el poder del Espíritu Santo de Dios, que nos convence de pecado para que nos arrepintamos y lo confesemos, y el Señor entonces nos perdona. No debemos temer revelar nuestro pecado a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Él ya los conoce. A Dios no le podemos ocultar nada. Así que lo más sencillo debe ser poder reconocerlo ante Él. Y Él quiere que usted lo reconozca con su boca. Él los conoce todo. Él no se apartará de nosotros. No importa lo que hagamos. Por el contrario, apartará el pecado de nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos advierte para que no caigamos en un pecado. Y el Espíritu Santo, advirtiendo en su vida, es una garantía de su salvación. Por lo tanto, sea humilde. Sea sincero delante de un Dios santo y confiese que usted comete pecado y decláreselo y pídale perdón al Señor. Versículo 9, mire lo que nos dice aquí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso Él murió en la cruz. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Confesarlo sobre la base diaria. Diariamente tenemos que evaluarnos y confesarnos ante el Señor, declararle todos nuestros pecados y pedirle perdón. La confesión tiene el propósito de librarnos para que disfrutemos de la comunión con Cristo.
rompe la barrera, la confesión rompe esa barrera que impedía la comunión y nos libra y ahora podemos disfrutar de una comunión con Cristo. Esto debería darnos tranquilidad de conciencia, calmar nuestras inquietudes y darnos una vida en paz, sabiendo que yo le estoy declarando mis pecados al Señor. No se quede con sus pecados allí. Sea humilde y confiéselos al Señor. Pida perdón, arrepiéntase y el Señor le limpiará de todo pecado. Debemos confesar nuestros pecados y abandonarlo para restablecer nuestra comunión con el Señor. No porque vayamos a perder la salvación. Cuando pecamos no perdemos la salvación, perdemos nuestra relación de comunión con Cristo. Sin embargo, al confesar los pecados, podemos disfrutar al máximo de nuestra comunión y gozo con el Señor. Le exhorto a analizar su vida. Hermano cristiano que me estás oyendo, analiza tu vida. Declárale al Señor tus pecados, confiésalos, pide perdón y apártate de esos pecados, que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor les bendiga.